Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a abordar de manera muy práctica, dentro de lo que se pueda, un tema importante, un tema complejo, que es el abordaje del miembro superior pléjico e hipotónico, un abordaje que seguro nos ha producido y produce algunos quebraderos de cabeza, dudas sobre el pronóstico y en general una incertidumbre muy grande. Sobre todo en fases agudas y subagudas del ictus, donde más se observa este tipo de fenotipo de miembro superior, pero también en fase crónica, sin duda, sentimos que es difícil empezar a activar ese brazo porque no tenemos mucho de dónde tirar, de dónde partir. Algo que todavía sucede con frecuencia es el abandono del tratamiento del brazo para centrarse en aspectos más inmediatos y fáciles de manejar, como la movilidad general a nivel de transferencias o la marcha. La presión que existe para dar el alta al paciente y que vuelva a casa es importante tener en cuenta, y eso influye en que muchas veces el brazo se olvide y ni aunque sea se incluya como parte de las tareas que se hacen en rehabilitación. Es por eso que, en base a mi conocimiento y experiencia, quiero compartir algunas ideas, algunos tips, algunas claves de cómo activar un brazo hipotónico que no se mueve, cómo progresar para realmente ver si es un brazo que de igual manera no va a evolucionar o si por el contrario es un brazo que tiene oportunidad de mejorar. A veces nos encontramos con sorpresas que nos hacen pensar en que hay miembros superiores que tienen más potencial del que creíamos. Os recuerdo que ya en el episodio 59, titulado Neurofisiología aplicada a la rehabilitación del miembro superior, ya hablamos sobre las bases que explican el por qué muchos pacientes, incluso con algo de movimiento, no logran usar el brazo de forma funcional. Hablamos de cómo la pérdida de dominancia del tracto corticoespinal y la compensación del retículo espinal da lugar a las sinergias anormales, especialmente la sinergia flexora, y cómo se habían hecho estudios que demostraron que descargar o progresivamente soportar el peso del brazo podía modular esas sinergias y facilitar la extensión del codo como primer movimiento fundamental. Fue un episodio donde sentamos los fundamentos neurofisiológicos del control proximal del miembro superior y del papel de la carga y el soporte de peso en la recuperación, y hoy retomamos ese punto, pero yendo aún más atrás. ¿Qué hacer cuando el brazo todavía no se mueve, cuando partimos de la plegia y la hipotonía? En primer lugar, tenemos que preguntarnos por qué se produce la hipotonía. Hay algo que todos los que trabajamos con pacientes con ictus hemos visto muchas veces: ese brazo flácido, blando, que pesa mucho, que se escapa del control del cuerpo y que casi parece no pertenecer al paciente. Esa hipotonía inicial suele ser el primer signo motor tras un ictus y en la mayoría de los casos es transitoria, especialmente durante la fase aguda. En esos primeros días o semanas, el cerebro y la médula espinal han perdido temporalmente su conexión funcional. El sistema está en una especie de apagón, de shock, en el que desaparece el tono, los reflejos están deprimidos o ausentes y el miembro cae sin resistencia. Pero hay algo más complejo. Mientras que en muchos pacientes ese tono bajo va dando paso progresivamente a un aumento del tono, a veces hacia la espasticidad y las sinergias, en otros casos la hipotonía se mantiene, y eso cambia completamente el escenario de rehabilitación. ¿Por qué ocurre? Pues la hipotonía persistente suele tener que ver con lesiones que destruyen o desconectan de forma extensa las vías que mantienen ese tono basal, sobre todo el tracto corticoespinal y las proyecciones córtico-reticulares, es decir, las fibras que van desde la corteza a la formación reticular, que es como un gran nodo del tono muscular. Cuando el daño afecta a grandes zonas de los lóbulos frontal y parietal, incluyendo la corteza motora primaria y las áreas sensoriales, el tronco encefálico se queda sin ese control, sin ese director excitatorio que normalmente activa las motoneuronas alfa y gamma.
Es decir, se pierde la chispa que mantiene a los músculos preparados para la acción. En estos casos, el paciente no solo tiene debilidad, sino que su musculatura pierde esa tensión estructural, el brazo pesa y el hombro se subluxa con facilidad. Lo vemos sobre todo en infartos amplios de la arteria cerebral media o en lesiones de la cápsula interna que destruyen la convergencia de las fibras descendentes. También puede haber hipotonía crónica cuando la lesión está en el tálamo, en la formación reticular o incluso en el cerebelo. En el tálamo porque interrumpe la integración sensoriomotora que regula el tono, en la formación reticular porque se pierde la activación de los circuitos tónicos del tronco encefálico y en el cerebelo porque se altera el ajuste fino del arco reflejo y del sistema gamma. Es decir, el tono no solo depende del impulso motor, sino también del control sensitivo y del ajuste dinámico que hace el cerebelo. Por eso algunos pacientes, sobre todo los que tienen afectaciones cerebelosas del tronco encefálico o tálamo corticales, mantienen un tono bajo incluso años después de la lesión, con reflejos hipoactivos y movimientos torpes o sinérgicos, pero sin espasticidad. Y eso nos indica algo importante: no todos los cerebros lesionados hipertonizan. Algunos pierden el control excitatorio de base y quedan en una especie de estado de baja activación muscular permanente. Entonces, ¿cómo diferenciar en la lesión producida por un ictus que ocasione espasticidad, aumento de tono, etcétera, de una lesión que genere hipotonía extrema mantenida incluso crónica? La diferencia entre un ictus que evoluciona hacia la hipertonía o la espasticidad y otro que queda en hipotonía crónica no está tanto en dónde empieza la lesión, sino en qué circuitos sobreviven y se reorganizan después. Cuando un ictus deja un brazo flácido, lo que estamos viendo es el resultado de qué vías del sistema nervioso han sobrevivido y cuáles han quedado desconectadas. Casi todos los pacientes pasan por una fase inicial de hipotonía, ese momento de apagón en el que desaparece el tono. A partir de ahí, algunos cerebros logran reorganizarse. Aunque el tracto corticoespinal esté dañado, el retículo espinal, especialmente del hemisferio sano, toma el relevo, aumentando el tono, generando las sinergias y, en definitiva, dando lugar a la hipertonía o a la espasticidad que tanto asociamos al ictus, y que no tenemos que ver como algo negativo, porque es el esfuerzo del sistema nervioso por lograr algo de activación muscular. Pero otros pacientes no consiguen activar ni siquiera ese sistema de respaldo. Son los casos de lesiones más extensas o profundas que destruyen no solo el corticoespinal, sino también las proyecciones corticorreticulares que mantenían el tono básico. En ellos, el sistema reticular facilitador queda apagado, los reflejos son débiles y el brazo permanece hipotónico incluso años después. Por eso, mientras que la espasticidad nos habla de un sistema que intenta compensar en exceso, la hipotonía crónica nos recuerda que a veces el problema no es que el cerebro esté sobreactuando, sino que simplemente ha perdido la capacidad de mantener la activación de fondo. En resumen, mientras que la mayoría de los ictus evolucionan de la flacidez inicial a un aumento progresivo del tono, los que dejan hipotonía crónica suelen ser los más extensos, profundos, o los que afectan de lleno a las conexiones córtico-reticuloespinales o cerebelosas. Y eso nos coloca ante un reto clínico distinto. No es el de modular una espasticidad excesiva o un tono excesivo, sino el de despertar un sistema neuromuscular que ha quedado dormido. Antes de entrar en técnicas concretas, conviene repasar algunos principios generales basados en la evidencia para la rehabilitación motora temprana post-ictus. Lo primero, como todos sabéis, comenzar lo antes posible. Siempre que las condiciones médicas lo permitan, la rehabilitación del brazo tiene que iniciarse en la fase aguda. La evidencia muestra que intervenciones precoces favorecen mejores resultados funcionales aprovechando el periodo de recuperación espontánea en las primeras semanas. Aunque el brazo esté totalmente flácido, hay intervenciones que veremos, activo-asistidas, que pueden ir despertando las conexiones. En segundo lugar, la repetición y la intensidad.
Sabemos que la recuperación motora depende de la práctica repetitiva de cientos de repeticiones al día. En rehabilitación tradicional muchas veces no se alcanza ese número de repeticiones, pero con ayudas ya sean tecnológicas o involucrando a la familia, debemos intentar aumentar la dosis de práctica. Tratamientos intensivos orientados a la tarea, como por ejemplo el Constraint Induced Therapy, que luego comentaremos, han mostrado mayor efectividad en mejorar la función del miembro superior que terapias convencionales de menor intensidad. Como aquí tenemos a un brazo totalmente paralizado, tendremos que tirar mucho de tareas bilaterales en las que el brazo afectado intente acompañar al movimiento que inicia el brazo sano. Las repeticiones de tareas de autocuidado también cuentan. Si hablamos de intensidad, no tanto en el sentido de repeticiones, sino de esfuerzo per se, hay que recordar la evidencia reciente que nos apunta a que en fase aguda es mejor realizar una movilización frecuente durante el día que una terapia intensiva de muchas horas o de mucho esfuerzo. Es mejor que el paciente rompa el sedentarismo del día completo, aunque no sea muy intenso a nivel de esfuerzo percibido, estoy hablando los primeros días del ictus, a que esté 30 minutos de sesión a tope y luego el resto del día sentado en la silla o tumbado. En los primeros días tras un ictus no se trata de hacer sesiones muy largas ni de forzar al paciente al límite, sino de moverse con frecuencia a lo largo del día. Lo demostró el ensayo ABERT. Los pacientes que se movilizaban muy pronto y con mucha intensidad tenían de hecho peores resultados funcionales que aquellos con movilizaciones más breves y distribuidas. Lo importante en esa fase es romper el sedentarismo, activar el cuerpo muchas veces, aunque sea con poco esfuerzo, mantener el cerebro activo, recibiendo estímulos sin agotarlo. Ahí los terapeutas necesitamos que la familia, el cuidador y equipo de enfermería y auxiliares nos ayuden, colaboren y sepan aprovechar pequeños ratitos que tengan los pacientes durante el día y el fin de semana para seguir estimulando el brazo del paciente. Digo brazo porque este episodio va del brazo, pero se extrapolaría a otras partes del cuerpo y otras disciplinas como la logopedia. Después tenemos otro principio importante que es evitar las compensaciones excesivas, que es también parte de un debate muy largo, muy manido. Aunque es inevitable que al principio el paciente use más el lado sano para todo, debemos evitar compensaciones que después cueste revertir. Un ejemplo clásico es el paciente que aprende a hacer todo solo con la mano no afectada y nunca integra la mano pléjica. Por tanto, siempre que sea seguro, buscaremos que el lado afecto participe aunque sea mínimamente en las tareas, por ejemplo, asistiendo con la mano buena, pero colocando la mano afectada sobre un objeto para sentir la actividad. Lo mismo para nuestras terapias, hay que intentar incluir el brazo afectado en todas las tareas siempre que sea posible y en una alineación que permita que se active la musculatura. Y por último, el último principio es la retroalimentación sensorial y visual. Es decir, hay que aprovechar el feedback. El cerebro lesionado necesita volver a sentir el movimiento. Utilizar la estimulación sensitiva, como la vibración o la estimulación eléctrica, o la estimulación sensitiva aferente con un guante eléctrico, por ejemplo. Y la retroalimentación visual, es decir, espejos, observar el brazo moviéndose, sin duda ayuda a reforzar las vías neuronales implicadas. Teniendo estos principios generales en mente, podemos hablar de las técnicas de tratamiento como tal. En este apartado voy a hablar de 4 formas de trabajo o entrenamiento que nos van a permitir ver hasta dónde podemos llegar con un brazo pléjico. Es darle la oportunidad al cerebro de intentar reconectar alguna vía residual latente con el lado afectado y sobre todo en las fases más tempranas. Estas 4 formas de trabajo idealmente hay que combinarlas o alternarlas según el tiempo que tengamos y nacen del conocimiento y la experiencia que yo he ido teniendo a lo largo de mis 8 años más o menos trabajando en neurorehabilitación. ¿Son las únicas formas de trabajar un brazo hipotónico? Estoy seguro que no. Hay muchas más, muchas de ellas bajo el nombre propio de un método o un concepto clásico. Si algo caracteriza a las formas de trabajo que propongo es que permiten ver en la sesión de manera clara
la participación real del paciente, que es algo muy importante. Porque, como digo, hay otras formas de trabajo, de facilitación pura o de ejercicios de sensibilidad propioceptiva, de estimulación sensitiva, etcétera, que bajo mi punto de vista no es que estén mal, porque pueden aprovecharse en algún punto o alguna cosa se puede rescatar, pero generan mucha incertidumbre a la hora de saber si el paciente está participando o no. Está claro que no todo es ver movimiento o una respuesta muscular del brazo. Estamos tratando de mejorar un cerebro dañado y claro que si pudiéramos ver con un EEG o una resonancia magnética funcional en tiempo real lo que pasa en el cerebro del paciente durante nuestra terapia, sería muy revelador. Como no estamos en esas, creo que es prioritario trabajar con un brazo muy afectado de tal forma que al acabar la sesión podamos decir si el paciente ha conectado con el brazo y que incluso lo sienta cansado. No digo que vayamos a recuperar al completo el brazo con estas intervenciones, ni mucho menos, pero sí he observado mejoras significativas y que superan con creces a otros abordajes que he probado en el pasado. Así que vamos con ello. La primera técnica o grupo de técnicas o abordaje es el uso forzado o force use a través de paradigmas de uso forzado en cadena cinética cerrada. Una de las primeras cosas que creo que hay que hacer con un brazo pléjico flácido es el trabajo en carga en posiciones de cadena cinética cerrada. En cadena cerrada, la mano o antebrazo están fijos en una superficie y el movimiento ocurre por encima, en las articulaciones proximales. Los ejercicios en cadena cerrada son muy conocidos, como las flexiones o los push-ups. En neurorehabilitación, si hay una forma de trabajo que ha desarrollado esto al máximo es el force use o uso forzado, que además de trabajar en carga casi siempre, lo hace tratando de forzar mayormente el lado afectado en posiciones asimétricas y casi siempre en contra de la gravedad. Force use es un modelo clínico de intervención intensiva desarrollado por Jan Utley y Susan Wall a principios de los 2000, orientado a pacientes con parálisis severa o plegia del miembro superior tras un daño cerebral. Por supuesto, también para el miembro inferior o lo que sería el tratamiento global del paciente, ¿no? Tenéis la entrevista a Susan Wall ya de hace varios años para poder investigar más sobre este force use. Se basa en la creación de paradigmas de uso forzado del hemicuerpo afectado mediante estrategias de manejo manual, carga de peso y práctica masiva, buscando reactivar la musculatura y reorganizar los patrones motores dentro de contextos funcionales. A diferencia de la Constraint Induced Movement Therapy, la terapia restrictiva, que a veces se confunden entre sí, que lo que haría es restringir el lado sano para promover el uso del afecto con la manopla, el force use no restringe como tal, sino que trata de inducir el uso activo del lado afectado a través de unas posiciones, unas condiciones biomecánicas que favorecen esa participación del lado afecto. Desde el punto de vista neurofisiológico, el modelo promueve la activación sensoriomotora integrada mediante la carga de peso y la alineación postural, es decir, con un estímulo cutáneo y propioceptivo de alta densidad, y así facilitar que la musculatura se active, sobre todo con coordinación agonista-antagonista y evitando al máximo las compensaciones. El abordaje sigue una secuencia estructurada de tratamiento, que es lo que llamamos la escalera, ¿no? La escalera de tratamiento de force use, que tiene en un primer escalón las movilizaciones activo-asistidas para liberar las restricciones de movimiento pasivo y preparar la activación siguiente. Después tenemos las actividades preparatorias en cadena cerrada de fortalecimiento y los paradigmas de uso forzado. Luego tendríamos el escalón de la práctica masiva, que es repetir tareas lo más significativas posibles para el paciente con una facilitación ya menor, ¿no? con un feedback manual y verbal ya progresivamente reducido. Luego tendríamos el entrenamiento adaptado, que está orientado a las tareas funcionales y resolución de problemas que tiene el paciente. Y por último, si es posible, el entrenamiento funcional
directo y la generalización a contextos reales, ¿no? Por ejemplo, comer o empujar un carro o tender la ropa. Los paradigmas de uso forzado son infinitos, ¿no? El force use no es una serie de ejercicios solamente, sino que se pueden inventar muchísimos siempre que cumplan ese componente de carga de peso sobre la extremidad afectada, la colocación del lado menos afecto en desventaja mecánica, la organización sinérgica de todo el cuerpo, es decir, que todo el cuerpo trabaja de una u otra forma, la posición vertical y funcional y la intensidad progresiva y la gran atención postural que se tiene en los ejercicios. Force Use tiene, como digo, una serie de ejercicios que podríamos llamar básicos que permiten activar la musculatura de una u otra forma, como el weight bearing sequence, que es la secuencia de carga de peso, el bridging, los push-ups, la zancada, el trabajo con escalera de obra, la carretilla. Estos nombres son una simplificación para todo el razonamiento que se hace en Force Use y para darles un sentido más pedagógico, porque se utilizan objetos reales y sencillos para poderse aplicar prácticamente en cualquier contexto clínico. Lo bueno de esta forma de trabajo es que se pueden crear infinitos ejercicios siempre que se cumplan esos requisitos que hemos comentado antes. Para el caso que hablamos de hipotonía y prácticamente un brazo paralizado, lo que Force Use nos puede aportar es ese trabajo preparatorio en carga, en cadena cerrada, primero para lograr una activación refleja de la musculatura a través de movimientos del lado sano, y si el paciente va evolucionando podríamos ir a otros ejercicios en cadena más semiabierta o ya más unilaterales puros. Para que os hagáis una idea de cómo se puede empezar a activar un brazo de forma refleja, tendríamos el ejemplo del weight bearing sequence. Tenéis que imaginaros a un paciente sentado en la camilla, pero sentado con la camilla un poquito elevada, una tabla de planchar colocada de manera perpendicular al paciente, a la camilla, y está colocada en el brazo afectado, de tal forma que el paciente apoye su mano, ¿no? Su mano afectada. La camilla tiene que estar un poquito alta, como digo, y la tabla un poquito más baja para que el paciente pueda apoyar y mantener la extensión del brazo con ayuda del terapeuta. Y lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que con su otro brazo lleve una pesa de 1 o 2 kilos hacia su mano, hacia su codo y hacia su hombro. Incluso que sobrepase esa línea, ¿no? del brazo, porque podemos obtener ahí reacciones de extensión involuntarias o digamos reflejas que pueden empezar a darle al paciente un feedback de activación de la musculatura. Esto lo podemos complicar hasta el infinito haciendo la transición a bipedestación, colocando más elementos de uso forzado como puede ser un banquito lateral para el pie no afectado para que también carguemos sobre la pierna, y poco a poco podemos hacer una secuencia trabajando siempre en carga hasta que el paciente esté de pie, hasta que pueda empezar a movilizar hacia adelante deslizando su mano sobre una tablita que deslice hacia adelante y atrás sobre la tabla de planchar. Entonces son ejercicios muy sencillos pero que pueden empezar a demostrarnos que el paciente puede activar. Sé que por audio es muy complicado de entender algunos ejercicios si no habéis escuchado nunca sobre Force Use, pero os recomiendo que lo busquéis por ahí, que lo busquéis en las fotos de los cursos, y entonces entenderéis un poco la idea, ¿no? de los ejercicios de uso forzado. Ahora bien, ¿por qué es tan útil la carga? Al cargar peso ocurren varias cosas. Se activa el sistema propioceptivo del brazo, ¿no? Los receptores articulares, muñeca, codo y hombro, los usos musculares. Generamos esa cocontracción potente que provoca la carga y también provocada por la estimulación de los receptores cutáneos de la palma de la mano. Esta avalancha de información propioceptiva es como encender el GPS interno del cuerpo. En otras palabras, el peso transmite señales hacia el cerebro que le hacen saber dónde está el brazo y estimular las conexiones a nivel sensoriomotor.
De hecho, se ha visto que las actividades en carga aumentan la activación muscular del lado afectado y que cuanta más carga se logra aplicar gradualmente, mayor es la activación muscular y las ganancias de fuerza que se puedan obtener. Además, a nivel reflejo, la coaptación articular tiende a facilitar la extensión y cocontracción alrededor de las articulaciones. En la posición de apoyo, los músculos extensores del codo, el tríceps y los estabilizadores de hombro y escápula, serrato anterior, porción anterior del deltoides, trapecio inferior, reciben estímulo para activarse, incluso de forma refleja, para sostener la articulación. Hay que tener mucho cuidado de proteger la articulación del hombro, ya que en fase flácida hay riesgo de subluxación. Y aquí es un buen momento para combinar este trabajo con la electroestimulación en el manguito rotador. La segunda categoría de tratamiento es lo que yo llamo entrenamiento motor repetitivo guiado del brazo. Esta categoría es muy amplia y soy consciente de que aquí podríamos meter muchas cosas, muchas técnicas, muchas herramientas de trabajo, pero en esta categoría me quiero referir a ese entrenamiento en el que manejamos muy bien los grados de libertad de movimiento, facilitando unos y dificultando otros, con su lógica, para poco a poco conseguir más movimiento en el paciente. Ya no estamos enfocándonos tanto en la carga de peso como antes, donde buscábamos esas activaciones globales, muchas veces reflejas del brazo, sino que estamos trabajando en movimientos más volitivos, más voluntarios y que tienen ya una clara orientación a un patrón de movimiento determinado. Esto no quiere decir que no podamos en una misma sesión combinar trabajo de carga de peso y ejercicios de este tipo. De hecho, es muy recomendable. Pero debemos tener claro que los objetivos son distintos. En esta categoría de tratamiento guiado incluyo los ejercicios bilaterales y los ejercicios activo-asistidos con un material muy concreto que es el PANAT, ¿no? Que son unos módulos de madera y de velcro, sobre todo, que están fabricados en Suiza. ¿Qué es el PANAT? A algunos os sonará por las férulas neumáticas, que en algunos centros se utilizan y son de la misma marca que los módulos que os comento aquí. Pero si dejamos de lado esas férulas neumáticas, ¿qué sería PANAT? Pues PANAT es un sistema de entrenamiento modular, es decir, con módulos independientes que están hechos de madera, de velcros y algunos materiales similares, que fue diseñado en Suiza por la terapeuta ocupacional suiza Franziska Walder para facilitar la rehabilitación del brazo severamente afectado. Además, está diseñado para que sea posible con cierto entrenamiento que el paciente pueda mover su brazo por sí mismo, sin facilitación del terapeuta y de una manera, digamos, independiente o semisupervisada. Y esto obviamente es muy atractivo para los hospitales que tienen que trabajar con un alto volumen de pacientes. Para que os hagáis una idea, está formado por una especie de tablero cuadrado grande que tiene velcro al que se le pueden acoplar distintos elementos, distintos módulos. Por ejemplo, carriles que tienen carriles como muy largos, ¿no? Como si fuera de un tren, al que le puedes poner un patín para que ruede, ¿no? Normalmente ponemos el antebrazo y la mano ahí porque tiene un agarre también ese patín y entonces como que te facilita el carril hacer los movimientos de alcance, ¿no? De flexoextensión de codo y de hombro. También puedes acoplarle a esta base cuadrangular un eje 2D o 3D al que le puedes añadir un palo, que es una varilla de distintas longitudes, y a la cual esa varilla, como tiene un agujero superior, le puedes poner un mango o algún otro módulo para hacer determinados movimientos. Hay elementos bilaterales como manillares para anclar a esas varillas, a esos palos, para hacer movimientos con las dos manos. Elementos unilaterales para cuando el paciente ya controla más movimiento o incluso elementos para la pronosupinación. Entonces, lo que el terapeuta tiene que hacer es analizar dónde está el paciente, qué planos de movimiento puede mover, qué elemento lo facilita
y cómo puede el paciente repetir muchas veces esos movimientos. La idea es que el paciente pueda repetir tantas veces como sea posible con esa guía, con ese módulo que le damos, y que se vaya rompiendo ese círculo vicioso del desuso, es decir, no puedo mover, no muevo, por tanto, aparco el brazo, no lo tengo en cuenta, etc. Lo voy a aclarar de nuevo para que la imagen sea clara, dado que explicarlo por voz es complejo. Tenemos la placa base cuadrada de velcro al que le podemos acoplar uno o dos tipos de conectores articulares, ya sean 2D o 3D. El que es 2D solo te permite flexoextensión, hacia adelante y atrás. El que es 3D ya te permite movimientos mucho más amplios en todos los ejes. Estos conectores articulados, estos ejes, se pueden colocar en distintos puntos de la base y también combinar con esas barras o varillas o palos según la amplitud de movimiento que se necesite. Y finalmente, en el extremo del conector se pueden colocar los accesorios intercambiables que están diseñados para ejercicios específicos. El kit completo del PANAT incluye numerosos accesorios, por ejemplo, rodillos y plataformas deslizantes que el paciente puede empujar o mover con la mano, mangos y barras de agarre para trabajar el alcance y la prensión, dispositivos para practicar la pronosupinación, soportes especiales para ejercitar la extensión de muñeca o del codo e incluso elementos para entrenar la fuerza de agarre de la mano. Gracias a esta modularidad, aquí hay muchos módulos distintos, las posibilidades de ejercicio son muy grandes y prácticamente puedes entrenar todos los movimientos clave del miembro superior, desde el hombro hasta la mano. A la hora de usarlo, el paciente suele estar sentado cómodamente en la camilla o en una silla con la base cuadrada sobre sus piernas, a la que podemos cinchar a los muslos para que no se mueva, y dependiendo del ejercicio, el terapeuta selecciona y ensambla el accesorio apropiado en la base. Una vez todo colocado, es el propio paciente el que tiene que iniciar el movimiento, por ejemplo, empujar un rodillo adelante y atrás, y es el terapeuta el que va guiando y facilitando que el movimiento lo haga bien. Los conectores articulados guían el movimiento para que solo ocurra en la trayectoria deseada. Por ejemplo, son en horizontal o en un ángulo determinado, lo que ayuda a aislar y practicar patrones de movimiento específicos. A medida que el paciente mueve las piezas, obtiene una retroalimentación sensorial inmediata. Siente el desplazamiento, siente la resistencia, la dirección del movimiento, etc. Y esto es muy beneficioso porque el cerebro recibe información en tiempo real de lo que el brazo está haciendo. Para los mecenas de Patreon que tienen acceso al PDF del episodio, o los que lo pueden adquirir por separado, por supuesto, pueden ver algunos ejemplos de ejercicios con este material de PANAT que están extraídos del propio manual de Franziska Walder, que es un manual que tiene muchísimos ejercicios, muchísimas fotos. Sí que es verdad que está en alemán, pero bueno, con el Google Lens se puede traducir bastante bien. Y como digo, pues ahí podéis ver algunas ideas de ejercicios, que la verdad que son muy, muy creativos algunos de ellos. Y realmente tú puedes hacer una sesión solo con PANAT y puedes conseguir, yo creo, bastante satisfacción con las respuestas del paciente. Como os digo, yo no lo incluyo solo como un tratamiento único, sino que lo mezclo con el trabajo en carga y con los enfoques que voy a comentar en un ratito. Además de los ejercicios con PANAT, dentro de esta categoría de entrenamiento guiado, repetitivo, tenemos una gran variedad de ejercicios que podemos englobar como entrenamiento bilateral, que siguen siendo asistidos o guiados en tanto que el brazo sano guía al otro. Buscaremos cada vez más participación del brazo afectado hasta el punto de que sea el que inicie y termine el movimiento y después en el resto del rango de movimiento el brazo sano asista solo en lo justo y necesario. Si bien con el PANAT también podemos hacer movimientos bilaterales, porque hay elementos bilaterales, he querido sacar fuera de eso esta categoría porque podemos utilizar realmente muchos elementos y objetos que no son de PANAT y que muchas veces son pues de
Decathlon o de materiales de la vida cotidiana. De igual forma, la idea es muy parecida, es realizar movimientos simultáneos con ambos brazos para aprovechar las conexiones entre los dos hemisferios, ¿no? Interhemisféricas, y la activación del lado sano en favor del lado afectado. ¿Por qué funciona esto? Por un proceso que se llama acoplamiento interlímbico. Lo llaman así porque el limb es extremidad, ¿no? Entonces, acoplamiento interlímbico o interextremidad o interlimb coupling. Y es que cuando movemos ambos brazos juntos de forma coordinada, el cerebro tiende a usar patrones de movimiento bilaterales innatos. Tenemos que pensar en movimientos como aplaudir o agarrar algo con ambas manos. En personas sanas, ambas cortezas motoras se activan a la vez y se comunican entre sí para producir movimientos armoniosos. En pacientes con ictus se ha visto que mover el lado no afecto puede estimular la activación del lado afectado a través de conexiones del cuerpo calloso. Además, el hemisferio sano suele inhibir excesivamente al dañado. Al hacer un movimiento bilateral, esa inhibición se puede reducir porque el cerebro quiere que ambos lados participen en la tarea. Como resultado, a veces el brazo afectado logra moverse un poquito acompañando al sano, incluso si por sí solo no podría. La literatura ha estudiado mucho el entrenamiento bilateral y, de hecho, hay una revisión sistemática y metaanálisis de 2022 que concluyó que el entrenamiento bilateral es una forma de trabajo que puede mejorar la función motora del miembro superior tras el ictus, encontrando que en comparación con terapia convencional puede obtener mejoras mayores en la función motora medida con el Fugel-Meyer. Otro dato interesante de esta revisión es que encontraron que un subtipo de entrenamiento bilateral, que es el entrenamiento bilateral de tarea funcional, sí mejoró tanto los aspectos motores como funcionales significativamente. Esto implica que hacer tareas funcionales con ambos brazos, y no solo movimientos artificiales o básicos, es especialmente útil. El entrenamiento bilateral tenemos que decir que beneficia no todos los pacientes, principalmente beneficia al fenotipo de sinergia flexora moderada con cierta capacidad de activación voluntaria pero sin un control bueno o selectivo para tareas unilaterales. Es decir, cuando el paciente empieza a superar esa hipotonía severa y comienza a tener alguna sinergia o algún movimiento, pues ahí parece que es el momento más adecuado para meter el entrenamiento bilateral. En el otro extremo, si el paciente ya tiene un control motor con un Fugel-Meyer de más de 30 puntos, pues quiere decir que ya está más que listo para hacer un entrenamiento unilateral intensivo puro, más que hacer un entrenamiento bilateral que sí que puede generar una interferencia entre los dos hemisferios o una posible competición interhemisférica. Por tanto, un indicador práctico de usar el entrenamiento bilateral es tener un Fugel-Meyer que empiece a tener unos 10 puntos, de 10 a 30 puntos, podríamos decir, o un ARAT de 10 a 30 también, que tengamos algo de integridad corticoespinal parcial porque vamos a pedir control motor y que si hay sinergias que sean blandas, ¿no? Que sean manejables. Cuando hablamos de entrenamiento bilateral, hay que poner ejemplos, ¿no? Porque muchas veces esto se entiende como que tumbado boca arriba el paciente se cruza los dedos de sus manos y levanta el brazo afecto hacia flexión de hombro que parece que se lo va a subluxar. La clave del entrenamiento bilateral, bajo mi punto de vista, es que la realización de la tarea dependa, aunque sea mínimamente, del brazo afectado, porque de lo contrario la asimetría va a ser tan grande que la tarea va a ser incómoda o no se va a poder hacer. Por ejemplo, son cosas tan sencillas como coger una caja de botellas, como las de Coca-Cola, y moverla hacia adelante y atrás, sobre una mesa, apoyada o no, moverla hacia los lados o intentar llevarla hacia la cara, volver a apoyarla. Lo mismo podemos hacer con un aro de pilates, con un carrito de la compra, con un taburete como los de IKEA, con una escalera de obra. Lo que sí es importante es que el paciente agarre el objeto, con la ayuda seguramente de un guante de sujeción,
pero no suele ir bien cuando el apoyo es plano o sin cerrar el puño porque necesitamos ese punto estable distal para poder activar la musculatura más proximal. Si el paciente va activando más, podemos probar ejercicios, como digo, con la mano plana o ejercicios de gimnasio convencionales con muy poco peso, como el remo gironda, por poner un ejemplo. Ahí tenemos que enseñar al paciente a regular la fuerza, a mover el peso lentamente, porque eso va a implicar control motor y no un trabajo puro de fuerza que sabemos que están más involucradas las vías reticuloespinales que pueden ser compensatorias en una fase muy temprana. Si es una fase más tardía, donde sabemos que las fibras corticoespinales son pues prácticamente inexistentes, pues no va a quedar otra que tirar de esas fibras reticuloespinales. Pero tenemos que pensar también en un paciente agudo o subagudo en el que queremos ayudarle al máximo en el control motor. Existe en la literatura científica una modalidad de entrenamiento bilateral que es el BATRAC, el Bilateral Arm Training with Rhythmic Auditory Cueing, que consiste en entrenar con ambas extremidades siguiendo un ritmo. Por ejemplo, remar al compás de un metrónomo o usando una máquina que es específica para este tipo de entrenamiento, que os dejaré una imagen en el PDF. Por ejemplo, hay una máquina que es de Tailwind, que es como, pues, tienes como dos módulos, uno en brazo derecho e izquierdo, está inclinado y tienes que seguir un ritmo, ¿no? Tienes que coordinar. La idea del ritmo auditivo es potenciar esa coordinación interhemisférica y este tipo de entrenamiento sobre todo se estudió en los 2000, del 2000 al 2010 hubieron varios estudios y vieron que podría tener algunas mejoras especialmente frente a ningún tratamiento y luego pues vieron mucha variabilidad de resultados según con qué se compare. No diríamos que está obsoleto, pero su uso puro, digamos el batrac aislado, sí que ha ido perdiendo protagonismo frente a paradigmas más combinados, funcionales, por ejemplo, entrenamiento bilateral funcional o estimulación eléctrica asociada, que sí que integran múltiples principios de neuroplasticidad. Hay que tener en cuenta que estos entrenamientos hay que ponerlos en contexto de la severidad de afectación que tenemos delante, del paciente concreto, y eso no suele ser habitual cuando se hacen estudios, de ahí la variabilidad de resultados. Unas veces el entrenamiento bilateral iguala los resultados del Constraint Induced Therapy y a veces no, y así con otras técnicas como la electroestimulación o la terapia convencional. Total, que el entrenamiento bilateral es una herramienta útil, sin duda, como preparación o transición hacia tareas más activas, pero no debería ser el eje principal de la intervención. Funciona mejor si se integra en contextos funcionales o actividades bimanuales reales, por ejemplo, traslado de objetos, limpieza, sujeción, estabilización, más que en movimientos simétricos abstractos. En mi experiencia, el entrenamiento bilateral es especialmente bueno como puente en fases donde el paciente está saliendo de la flacidez pero aún no tiene buen control aislado. Por ejemplo, un paciente subagudo moderado que puede quizás mover algo el hombro. Al pedir que eleve ambos brazos juntos hasta donde pueda, suele lograr más rango con el afecto que si le pido solo ese brazo. Al ver eso, se motiva. Entonces, vamos repitiendo y poco a poco introduzco variaciones unilaterales. Pero inicialmente el bilateral le da confianza y feedback positivo de movimiento al paciente. También a nivel práctico, muchas actividades de la vida diaria son bimanuales: vestirse, asearse, levantar una caja, etc. De modo que entrenar de esta forma tiene sentido funcional. Por supuesto, no todo es perfecto. Si la diferencia entre brazos es abismal, el lado sano se va a comer todo el trabajo. Por eso al principio hay que darle más peso a la carga de peso, al force use, al trabajo en carga y como hemos comentado al principio, y después ver si combinando con electroestimulación podemos empezar ahí a sacar los bilaterales y cada vez ganar más simetría. La tercera categoría de tratamiento, como no,
es la electroestimulación funcional, pero con un aliciente que es multicanal. Sabéis que la estimulación eléctrica funcional o el FES es un pilar de la rehabilitación en general, no solo del brazo. Podemos aprovecharla tanto para pacientes muy afectados como menos afectados, solamente cambia la complejidad del abordaje, el número de músculos que queremos estimular. Especialmente en un brazo pléjico, es fundamental estimular al máximo posible, no solo por los movimientos que queremos provocar y despertar en el paciente, sino por el trabajo de sensibilidad que implica de manera implícita, del que muchas veces no se habla. En un brazo totalmente paralizado donde el paciente no puede contraer voluntariamente, el FES sirve de puente para mover el miembro y enviar señales potentes sensoriales de vuelta al cerebro. Cuando hablamos de funcional, en el FES lo diferenciamos del entrenamiento neuromuscular analítico o puro, que podemos hacer, por ejemplo, si estamos usando el PANAT o un bilateral y lo quiero combinar con estimulación eléctrica o un ejercicio de gimnasio. Si ese movimiento o conjunto de movimientos tiene un significado real o refiere a una actividad real, es cuando le ponemos la etiqueta de funcional. Y para eso necesitamos conocer la musculatura implicada en los movimientos de las tareas, así como el timing o el tiempo de activación. Este trabajo afortunadamente nos lo facilitan a día de hoy algunos dispositivos como el Stewell Prophes de Medel, de la marca Medel, que ya tiene prefijados esos patrones de movimiento, los músculos implicados, dónde tienes que poner los electrodos, el timing, todo. Pero no está de más ser un poco artesanos y saberlo hacer nosotros mismos. ¿Por qué hacer la estimulación multicanal y no con uno o dos canales? Tradicionalmente se usaba un canal para un músculo a la vez, ¿no? Por ejemplo, estimular los extensores de muñeca o los extensores de dedos para abrir la mano. Sin embargo, hoy disponemos de equipos multicanal que permiten estimular varios grupos a la vez, varios grupos musculares, de forma coordinada, y esto es crucial porque los movimientos funcionales del brazo requieren patrones complejos, no solo un músculo aislado. Por ejemplo, alcanzar un objeto implica elevar el hombro, extender el codo y abrir la mano de forma sincronizada. Con sistemas multicanal podemos programar secuencias donde, por ejemplo, se estimula primero el deltoides anterior y el supraespinoso para estabilizar y abducir un poco el hombro, luego el tríceps para extender el codo y a la vez los extensores de muñeca y dedos para abrir la mano. Estos dispositivos incluso permiten que la estimulación se active disparada por el paciente. Por ejemplo, algunos aparatos tienen sensores EMG en los que el paciente intenta mover y en cuanto detecta una leve actividad muscular del paciente que podemos prefijar nosotros, el aparato dispara la estimulación para cerrar el ciclo, ¿no? Cerrar el movimiento, completar el movimiento. Y entonces se refuerza esa conexión cerebro-músculo. Los patrones que más nos van a interesar al principio son los de mano-boca, es decir, esos patrones flexores del brazo, y también los patrones de alcance y si podemos combinar con agarre y suelta, ¿no? Entonces podemos pensar en los músculos que tenemos que estimular y el orden para lograr esa tarea. Las tareas son infinitas, desde practicar comer, asearse, llevar un objeto con las dos manos, abrir una puerta o coger un objeto. Somos nosotros los que tenemos que ver cuáles motivan más al paciente o cuáles son los más funcionales para el momento en el que está el paciente. La evidencia científica apoya por goleada el uso del FES en el ictus, no hay discusión, podemos hablar durante horas, pero no hay mucho debate. Una revisión sistemática de 2023 analizó 25 estudios y halló que los sistemas basados en FES producen resultados positivos en la recuperación funcional del brazo, con mejoras significativas en las escalas motoras como la Fugel-Meyer o el ARAT en comparación con no usar el FES. En concreto, observaron que el FES controlada manualmente mejoraba el Fugel-Meyer en aproximadamente 5,6 puntos más que la terapia convencional y que incluso la FES
controlada por señal MG o cerebral, podría lograr incluso mayores diferencias, mayores mejoras. También se menciona en la literatura que el FES multicanal, por ejemplo, 4 canales, generó una mejoría superior en actividades y uso del brazo que la estimulación unicanal enfocada a una articulación solamente. La lógica es que estimulando un solo músculo mejoras solo esa función aislada, pero estimulando un patrón completo estás entrenando el cerebro en un movimiento coordinado que se traducirá en una función real. Obviamente en un brazo pléjico no podemos saber cómo evolucionará, pero sin duda le estamos dando la oportunidad al cerebro de conectar con el movimiento y fortalecer las vías residuales latentes. Sabemos que el FES puede activar las áreas corticales motoras, no es simplemente una compensación o un efecto ortésico que funciona mientras lo tienes puesto. Y llegamos a la cuarta categoría de entrenamiento en un brazo severamente afectado, hipotónico, pléjico, que es el entrenamiento con soporte de peso o entrenamiento progresivo del brazo con soporte de peso, del que ya hablé bastante en el episodio 59, pero voy a hacer un repaso aquí para los que no lo hayáis escuchado. El entrenamiento con soporte de peso nació de la investigación neurofisiológica más pura en los laboratorios de Julius de Wald y Michael Ellis en Northwestern University. A finales de los 90, estos autores comenzaron a estudiar la sinergia flexora del brazo, posictus, ese acoplamiento involuntario entre la flexión de codo y la abducción de hombro que limita el alcance funcional. Utilizando unos dispositivos como el Aptic Master o su evolución que era el ACT3D, observaron que cuanta más carga debía soportar el hombro, menor era la capacidad del paciente para extender el codo. Y al contrario, cuando descargaban parcialmente el peso del brazo, el paciente recuperaba algo más de rango y coordinación. Aquella simple observación, que descargar peso libraba movimiento, tan simple como eso, marcó el origen de todo un paradigma de tratamiento y de dispositivos que después se han creado en el mercado. El principio es tan sencillo como potente. Si la sinergia flexora se expresa cuando el brazo lucha contra la gravedad, reducir esa carga permite que el sistema nervioso vuelva a organizar el movimiento de manera más fisiológica. Bajo condiciones de descarga parcial, el paciente puede practicar extensiones de codo y alcance en planos amplios, reduciendo progresivamente el control interarticular. Los experimentos demostraron que esa práctica repetida en condiciones de soporte de peso no solo mejoraba la cinemática del movimiento, sino que rompe la coactivación anormal entre músculos flexores y abductores del hombro, favoreciendo el control motor, ¿no? A nivel neurofisiológico, el fundamento es claro. Al disminuir la demanda mecánica de la abducción de hombro, es decir, el componente de debilidad, se reduce la sobreactivación del tracto reticuloespinal, que está involucrado en la debilidad, en la fuerza, y es responsable al final de esos patrones globales de flexión. Por lo tanto, se facilita la participación del tracto corticoespinal, que es más preciso, más selectivo. En otras palabras, el soporte de peso crea un contexto en el que el cerebro no se tiene que dedicar a pensar en la debilidad y por tanto no necesita activar esas vías de la fuerza más reticuloespinales y puede centrarse más en el control motor, en romper esas sinergias anormales, esos acoplamientos que hay entre articulaciones. En la práctica clínica, este enfoque se traduce en el uso de dispositivos mecánicos o robóticos que descargan parte del peso del brazo. Estamos hablando del Armeo Sprint, Armeo Power, el Saevo Más, el Lightflex G9, el T-Rex, entre otros, permitiendo que incluso pacientes severamente afectados puedan entrenar cientos de repeticiones de alcance sin caer en compensaciones de tronco ni frustrarse por la falta de fuerza. El entrenamiento suele ser progresivo. La idea es comenzar con una descarga alta para dejar el brazo como en el aire y que el paciente pueda empezar a mover, pueda empezar a romper
la flexión sobre todo, y poco a poco hay que ir reduciendo ese soporte de peso para que esa conjugación entre debilidad y control motor se vayan reencontrando, ¿no? Que ya tengas que trabajar con el peso de tu brazo y además el control motor. Desde el punto de vista terapéutico, el soporte de peso es mucho más que una ayuda mecánica, no tenemos que verlo solo como eso. Es una herramienta que también modula los circuitos descendentes y reeduca la jerarquía entre vías corticoespinales y reticuloespinales. Al final, liberar de peso el brazo no es hacerlo solo más ligero, es permitir que el cerebro vuelva a tomar el control. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este episodio? Si algo he aprendido en todos estos años trabajando con pacientes de este estilo, es que ningún brazo está completamente perdido mientras haya cerebro. A veces ese brazo flácido, frío, desconectado, esconde todavía una vía residual esperando una oportunidad. Y nuestro trabajo consiste en buena parte en crear las condiciones para que esa oportunidad ocurra. Comenzar desde cero con un brazo pléjico no es solo una cuestión de fuerza o de técnica, es de reconexión, de pensar cómo logro que el cerebro conecte con el brazo. Es un proceso en el que la neurofisiología y la clínica se encuentran, entender qué circuitos están dormidos y cómo podemos reactivarlos mediante la carga, el uso forzado, la práctica masiva o la estimulación eléctrica. Pero también es una cuestión de actitud terapéutica, de no dar por perdido un brazo solo porque hoy no se mueve, sobre todo en las fases tempranas de la rehabilitación. No es posible encontrar a día de hoy a alguien que pueda justificar el no trabajar un brazo en una fase temprana, aguda y subaguda del ictus. Puedo entender que se prioricen otros objetivos en la fase crónica cuando ya se ha intentado rascar algo del brazo. Pero en fases tempranas es obligatorio, bajo mi punto de vista, que le demos la oportunidad a ese brazo de poder mejorar. Cada una de las estrategias que hemos comentado, el trabajo en carga, el force use, los ejercicios con soporte de peso, el PANAT, el entrenamiento bilateral o el FES multicanal, responde al mismo principio, si os habéis dado cuenta: ofrecer al cerebro una vía de entrada, una experiencia sensoriomotora rica que le permita reorganizarse. Ninguna de ellas por sí sola es mágica, pero juntas pueden conformar una forma de trabajo, un marco coherente que respete la fisiología y el tiempo de cada paciente. Si algo quiero que os quede de este episodio es esto: el brazo pléjico no se despierta con una técnica, sino con una estrategia acumulativa, progresiva y sensorialmente rica. Todo lo que hagamos, desde colocar la escápula en carga hasta sincronizar una estimulación eléctrica, está comunicando al sistema nervioso que ese brazo sigue siendo parte del cuerpo, que aún puede y tiene que participar. Así que la próxima vez que tengáis delante un brazo flácido, sin respuesta aparente, pensad que lo que realmente estamos tratando de despertar no es un músculo, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino una red entera neuronal que necesita sentir, moverse y volver a integrarse en la experiencia del movimiento. Eso en el fondo es lo que significa activar desde cero. Así que muchas gracias por escuchar este episodio, espero que os haya servido. Un especial saludo y agradecimiento a mis mecenas en Patreon por su apoyo económico. Os animo, como siempre, a elegir un nivel de suscripción si estáis realmente interesados en la neurociencia y la neurorehabilitación y queréis tener contenido exclusivo. Si no, pues nos seguiremos escuchando como siempre aquí en Hemispherics. Para mí es un placer poder compartir este conocimiento, esta experiencia con todos vosotros. Un abrazo.